Estimados alumnos, vamos a proceder con el desarrollo de los temas de la semana 3 y 4. Bueno, empezaremos por definir los conceptos que vamos a trabajar. Vamos a ver lo que son las partes de un algoritmo y los tipos de estructuras de datos. ¿Cómo es esto? Todo algoritmo tiene por excelencia 4 partes básicas, lo que corresponde a la declaración, a la entrada, que también puede ser una asignación, al proceso y a la salida. Con estas 4 partes nosotros vamos a desarrollar nuestros algoritmos computacionales. Ahora bien, dentro de estas 4 partes nosotros vamos a tener ciertos tipos de estructuras. Vamos a tener lo que son las estructuras de datos y vamos a tener lo que son las estructuras lógicas. Dentro de las estructuras lógicas, esta semana solo vamos a trabajar las estructuras de secuencia y vamos a desarrollar lo que son la entrada, el proceso y la salida. Miren que está muy desarrollado, está muy relacionado, con estas partes. Bueno, viendo las que son las partes del algoritmo. Las partes del algoritmo, como les mencionaba, son las 4. La declaración, que tiene que ver con la declaración de las variables. Recuerden que nuestros datos de entrada y de salida tienen que estar en variables. Y para poder trabajar variables, nosotros tenemos que declararlas. Recordemos que para declarar tendríamos que colocar el tipo de dato y el nombre de la variable. Una vez que las variables están declaradas, nosotros podemos ingresar datos en esas variables o asignarles datos. En eso consiste la entrada. Luego sigue lo que es el proceso. Yo ya tengo los valores en las variables y lo que puedo hacer es transformar esos valores en el proceso. ¿Cómo los vamos a transformar? Para eso ya hemos conocido lo que son las expresiones aritméticas y las funciones matemáticas. Por último, una vez que hemos transformado nuestros datos, vamos a poder visualizar lo que es la salida o el resultado de nuestro algoritmo. Hay una cosa muy importante, el orden de estas etapas. El orden no puede ser modificado. Si bien alguna etapa inicialmente puede ser omitida, el orden que está de acá no se puede modificar. Yo no podría mostrar una salida sin haber declarado, o no podría ingresar sin haber declarado, o no podría procesar sin haber ingresado datos. Entonces el orden es muy importante en estas 4 partes. Posteriormente, les había mencionado de que nosotros íbamos a ver en esas 4 partes las estructuras lógicas y las estructuras de datos. ¿Qué son esas estructuras? Las variables almacenan los literales o los datos a trabajar. Entonces, las variables y también las constantes son estructuras de datos. ¿Por qué se le conoce como estructuras de datos? Porque son las estructuras donde se almacenan nuestros datos o nuestros literales en el algoritmo. Ahora bien, estos datos van a ser manipulados ¿a través de quién? De las estructuras lógicas. En esta semana veremos las de secuencia, como les decía en la diapositiva anterior, y vamos a ver lo que son el ingreso, el proceso y la visualización. ¿Sí? ¿Qué reglas nos van a permitir hacer esto o establecer estas estructuras? Bueno, empezando con lo que es el ingreso de datos. El ingreso de datos nos va a permitir a nosotros asignar valor a las variables. Nos va a permitir dar valor a las variables, ingresar los literales a las variables. Nosotros, en lo que es el pseudocódigo, vamos a trabajar la regla leer. ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la estructura? Colocamos la regla leer en mayúscula y a continuación colocamos la variable que va a almacenar el valor que queremos leer. Por ejemplo, si quisiéramos leer una edad o ingresar una edad, colocaríamos leer y la variable que almacene la edad, que por excelencia debería ser la variable edad. ¿Cómo sería esto en el diagrama de flujo? En el diagrama de flujo utilizamos el símbolo del paralelogramo. Ya no se coloca la regla leer, pero sí colocamos la variable. La persona que vea el diagrama de flujo va a identificar que como es el paralelogramo, la variable que está dentro va a ser leída. Luego tenemos la estructura correspondiente a lo que es el proceso. Para el proceso, como les mencionaba, que significa el transformar los datos ingresados o asignados, durante las primeras semanas solo vamos a trabajar las expresiones aritméticas y las funciones matemáticas. En cuanto a lo que es la visualización, esa nos va a permitir ver los resultados de nuestro algoritmo, poder ver finalmente qué resultado nos brinda el algoritmo desarrollado.
¿Cuál es la regla que vamos a trabajar nosotros en pseudocódigo? Es la regla escribir, recuerden que se escribe con mayúscula, y al lado derecho se coloca lo que nosotros querramos mostrar. Entonces acá puede variar. Si yo quisiera mostrar lo que contiene una variable, el contenido almacenado en una variable, el literal, yo coloco el nombre de la variable al lado derecho de la palabra escribir y mostraré el literal. Si yo quisiera escribir el resultado de hacer una expresión aritmética, entonces yo colocaría escribir y la expresión aritmética al costado, al lado derecho. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar un literal tipo cadena? Mostraría la regla escribir y mostraría el literal tipo cadena que quiero mostrar. En diagrama de flujo, el símbolo a emplearse es el símbolo que parece una hoja, es un rectángulo que en la parte de abajo tiene el borde ondeado. Entonces, el símbolo de por sí ya representa escribir, no tengo que colocar la regla escribir acá adentro, pero sí coloco lo que yo quiera mostrar, la variable, la expresión aritmética o el literal tipo cadena. Bien, cuando yo hago visualización de datos, puedo trabajar lo que es el salto de línea, ¿sí? Que significa que quiero establecer muy específicamente que a partir de donde esté esta regla, el siguiente texto va a aparecer en la línea siguiente. Entonces, en pseudocódigo es esta regla y en diagrama de flujo, como es para la salida, igual utilizamos la hojita, pero colocamos la regla dentro de la hojita, que significa que va a haber un salto de línea. Ahora bien, cuando se trabaja lo que son algoritmos, algunas veces queremos poner anotaciones. Eso también tiene que ver con la visualización. Entonces, para colocar un comentario, una anotación, la regla es la palabra comentario y al lado derecho colocamos el comentario que queremos que se muestre. Este comentario no forma parte de la lógica en sí, sino simplemente es una anotación. En el diagrama de flujo, los comentarios se colocan de la siguiente forma. Se coloca una línea punteada, un recuadro, un rectángulo sin la parte final y dentro se coloca el comentario. En pseudocódigo no es muy empleado, pero igual hay que verlo por la equivalencia que tiene con lo que es posteriormente la programación en el lenguaje que nos corresponde. Bien, vamos a pasar a visualizar algunos ejercicios resueltos. El primer ejercicio nos dice, diseñe una solución. Diseñe la solución significa que tenemos que hacer o un pseudocódigo o un diagrama de flujo. Inicialmente deberíamos hacer los dos. Bueno, diseñe la solución que permita mostrar el saludo bienvenido al desarrollo de algoritmos. Nosotros podemos identificar que esto es un literal tipo cadena. ¿Cómo lo identificamos? Porque está encerrado entre comillas. Entonces, yo tengo que mostrar esto. La estructura básica del pseudocódigo, por favor no confundir, del pseudocódigo, es la siguiente. Coloco el nombre del pseudocódigo, siempre inicia con la palabra algoritmo, y a continuación viene el nombre en sí, ¿sí? Empieza con la palabra PRG y luego el texto que describe qué hace mi algoritmo. Tiene la regla entrada, salida con sus dos puntos, inicio y fin. Bien, habíamos visto en unas explicaciones previas que en entrada y salida van las variables que van a tener los literales o datos de entrada y los literales o datos de salida. Y esto ya vendría a ser mi algoritmo computacional. Entonces, yo quiero mostrar bienvenido al desarrollo de algoritmos. Sabemos que las partes básicas de nuestro algoritmo son la declaración, la entrada, que también puede ser asignación, el proceso y la salida. Declaremos, a ver, o establezcamos primero si tenemos variables de entrada o no. Yo necesito una variable de entrada cuando no conozco el dato que voy a manipular o que voy a procesar. A mí me dicen que muestre el saludo bienvenidos al desarrollo de algoritmos. Yo estoy conociendo el mensaje, entonces no tengo por qué leerlo. No tengo datos de entrada. Sin embargo, yo tengo que mostrar ese saludo. Voy a tener una variable que le estamos denominando saludo, que es la que va a contener el literal que nos están brindando. Entonces no tengo datos de variables de entrada, pero sí tengo variables de salida. Dentro de lo que es el inicio y el fin, vendríamos a colocar estas cuatro partes. Bien, hemos establecido acá lógicamente que saludo es la variable que va a almacenar el mensaje. Entonces tenemos que declarar esa variable. ¿Cómo declaramos? Tipo de dato, identificador de la variable. Viene la declaración.
Ahora, hemos establecido también acá que no tenemos entrada, entonces lo que vamos a tener es asignación. ¿Cómo es esto? La variable saludo yo tengo que hacer mediante el símbolo de asignación que almacene el literal que me han brindado, el literal entre comillas. Se asigna de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Voy a asignar este literal a la variable saludo. Bien, en lo que es el proceso, habría proceso si yo tuviera que transformar este literal, pero como no lo voy a transformar, no tengo proceso de transformación. Pero sí tengo salida. ¿Qué variable es la que necesito mostrar? La variable saludo. Por lo tanto, coloco la regla escribir y la variable saludo al lado derecho. Este pseudocódigo realiza lo solicitado en el ejercicio, en el ejemplo número 1. Ahora, ¿cómo sería el diagrama de flujo? El diagrama de flujo inicia con el símbolo de inicio y fin, y acá viene contenido lo que es mi algoritmo computacional. Bien, entonces, empezamos. Declaración. El símbolo de declaración es el recuadro. Colocamos tipo de dato, nombre de variable. Después viene, sabemos que no hay entrada, hay asignación. Para lo que es asignación también es el recuadro, el rectángulo, perdón. Viene la variable saludo, el símbolo de asignación y el literal que contiene el mensaje. Posteriormente hemos definido que no hay proceso, así que no hay ningún símbolo de proceso y viene la salida. La salida viene, como lo habíamos explicado en diapositivas previas, con este símbolo en forma de hojita y la variable que se muestra. Y finalmente lo que es el símbolo de fin. Con eso, este pseudocódigo y este diagrama de flujo cumplen con el algoritmo solicitado en el ejercicio número 1. Veamos el ejercicio número 2. Acá hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es? Me están pidiendo mostrar los textos en la forma visualizada o mostrada. Tengo un texto en la línea superior y un texto en una siguiente línea. Entonces, para ello tendríamos lo siguiente. Me están dando los textos, no tengo variables de entrada, son dos textos que voy a mostrar. Por lo tanto, necesito dos variables, saludo 1 y saludo 2. En este caso, bueno, sería mensaje 1 y mensaje 2. He cambiado el nombre de las variables, disculpen acá. Mensaje 1 y mensaje 2. Luego tendríamos ya lo que es el cuerpo del algoritmo, la declaración de estas dos variables. Vuelvo a repetir, acá hay un error en el nombre, debería ser men1 y men2. Men1 es una variable tipo texto, men2 es una variable tipo texto. Puedo utilizar una sola instrucción de declaración separada por la coma. Igual acá sería men1, mil disculpas nuevamente, bienvenido al desarrollo de algoritmos, saludo 2 o men2, estamos mostrando los datos en la segunda línea. Entonces, son dos variables, cada una conteniendo un texto. Y posteriormente lo que voy a hacer es mostrar. Si yo colocara escribir men1 y escribir men2 solamente, sin omitiendo esto, los dos textos saldrían uno al costado del otro. El salto de línea es el equivalente a un enter. Entonces, ¿qué significa esto? Yo declaré, asigné, no hay proceso. Al momento de visualizar, yo coloco el primer texto, ¿sí? El primer texto. Y luego, como hay un salto de línea, significa que el siguiente texto va a salir en la siguiente línea, tal como lo piden en la parte inicial. Este desarrollo puede tener una pequeña modificación, que es la que vemos acá. No necesito trabajar dos veces la regla escribir. Tenemos lo mismo, hasta acá es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no tengo dos instrucciones de salida, sino solo una. Escribo la primera variable, coloco salto de línea y escribo la siguiente variable. Con esto, ¿qué me está diciendo? Escribo la primera línea, hago el salto de línea y escribo la línea siguiente. Ambos algoritmos, este y este, son válidos. Ya con el desarrollo de algoritmos ustedes van a elegir cuál es lo más óptimo para ustedes. Veamos otro ejercicio. Dice, desarrolle una solución que permita sumar los números 10 y 15 y mostrar el resultado. Entonces, analicemos. Me piden sumar los números 10 y 15 y mostrar el resultado. ¿Tendríamos datos de entrada o no?
Si a mí me piden sumar los números 10 y 15, ya me están dando los valores, por lo tanto no tengo datos de entrada, solo tendría asignación. ¿Tendríamos proceso? Por supuesto que sí, porque tenemos que sumar los números. Y tendríamos salida de todas maneras porque vamos a mostrar el resultado. Entonces, ¿cómo sería la solución en este caso? El algoritmo ahora lo estamos llamando PRG suma, porque acuérdense que todo identificador tiene que ser representativo. Como me piden mostrar la suma de los números, mi algoritmo se llama PRG suma. Datos de entrada ya hemos dicho que no tenemos porque nos están dando los valores a operar. Variables de salida sí tenemos porque vamos a mostrar la suma de esos números y lo vamos a almacenar en la variable suma. La variable suma va a ser nuestra variable de salida. Veamos los pasos entonces del algoritmo: declaración, entrada, proceso y salida. Y vimos que en la entrada también podría ser asignación. Bien, vamos con la declaración. Yo necesito la variable suma, pero también necesito una variable para almacenar el número entero 10 y el número entero 15. Por lo tanto, voy a declarar las variables num1 y num2 como enteras. ¿Pero por qué como entera? Porque 10 es un entero y 15 es un entero. Ahora, si num1 y num2 que van a almacenar los sumandos son enteros, por las propiedades que hemos revisado en semanas pasadas, la suma también será una variable de tipo entera. Operaciones entre enteros me da un entero. Bien, hemos declarado. No tenemos entrada, pero vamos a tener asignación. Al número 1 le asignamos el valor 10. Recuerden que se asigna de derecha a izquierda con el símbolo de la flechita. Y al número 2 le vamos a asignar el número 15. Ok, ya hemos trabajado la asignación. ¿Va a haber proceso? Por supuesto, hemos definido que sí porque vamos a hacer la suma. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, el resultado de sumar la variable num1 con num2 la vamos a asignar a la variable suma. Vuelvo a repetir, la asignación es de derecha a izquierda. Como se lee, suma va a tener asignado el resultado de sumar num1 con num2. Lo que no deberíamos hacer es hacer suma, va a contener el resultado de 10 más 15. Ya no deberíamos trabajar los literales, sino las variables que contienen los literales. Con eso completaríamos el proceso y por último sería la salida. Para visualizar, sabemos que la regla es la regla. Escribir y ponemos a la derecha la variable que se va a mostrar. Y tendríamos el pseudocódigo que cumple con el algoritmo solicitado. En lo que es el diagrama de flujo sería lo mismo. Tenemos entonces lo que es el inicio. Vamos con la declaración. El símbolo para declarar es el rectángulo. Exactamente igual que en el pseudocódigo, declaro num1, num2 y suma como enteros. Posteriormente vendría la asignación porque hemos visto que no hay proceso. En el rectángulo asignamos 10 a num1, asignamos 15 a num2. Luego tenemos el proceso de cálculo que sería sumar los dos números y asignarlo a la variable suma. Y por último tendríamos la salida utilizando el símbolo correspondiente y visualizamos la suma. Ahora, alguien podría decir, profesora, esto lo podemos hacer todo en un solo rectángulo. Bueno, lógicamente se podría leer, pero es conveniente que por el momento, o más bien que siempre mantengamos lo que es la declaración, la asignación y el proceso en rectángulos separados. Entonces, este diagrama de flujo hace lo mismo que el pseudocódigo y desarrolla el algoritmo solicitado en el ejercicio número 4. Acá hay otro ejercicio. Dice, desarrolla una solución que permita calcular el área de un cuadrado sabiendo que tiene como lado 10 y que área es igual a lado por lado. Tenemos ahora el algoritmo que se llama PRG área cuadrado, ese es el nombre que se le ha puesto porque tiene que ser representativo, y nuevamente yo tengo que calcular el área y para calcular el área necesito el lado, pero el valor literal del lado me lo están dando, entonces no tengo datos de entrada nuevamente, pero sí como salida mi algoritmo tiene que dar el área. Entonces de salida tendré la variable área. Veamos las partes de nuestro algoritmo: declaración, entrada, proceso, salida, y ya saben que el lugar de entrada también puede ser asignación. Tengo la variable área.
y tengo la variable que yo necesito trabajar el lado, así que el lado va a ser la variable que va a almacenar el literal 10. Declaro lado. Como lado es 10, tenemos que lado debería ser una variable tipo entero. Y si lado es una variable tipo entero, ¿qué pasa con área? Si yo multiplico entero por entero, el resultado tendría que ser un entero. Por lo tanto, área también podría o debería ser un entero. Ya tengo la declaración, sabemos que no hay entrada, solo tenemos ahora asignación. ¿Qué hacemos? A la variable lado le asigno el valor 10. Ya tengo la asignación, voy hacia el proceso y en el proceso digo lo siguiente: la variable área va a multiplicar la variable lado por la variable lado. No debo colocar 10 por 10, ni menos colocar 100. Tengo que colocar las variables que contienen los literales. En este caso, la variable que contiene el literal es la variable lado. Cumplo con el proceso y ahora viene la salida. Escribo o coloco la regla escribir área. ¿Por qué no escribo la variable lado? Porque el lado no necesita ser visualizada, solamente me pide calcular el área. Bien, alguien podría decir que podrían trabajar en lugar de lado por lado, podrían trabajar elevar lado al cuadrado, sería válido, pero acá tendrían que tener cuidado con área. Si ustedes trabajan esta instrucción de proceso, elevar lado al cuadrado, recuerden que elevar retorna un real. Entonces, si yo trabajo esto, área ya no podría ser un entero, tendría que ser un real, tendría que hacer otra instrucción de declaración. Área no puede ser entero si utilizo la función matemática elevar. El diagrama de flujo funciona exactamente igual. ¿Cómo es esto? Tengo el inicio, la declaración de las dos variables, la asignación, en este caso solamente al lado le asigno el valor 10, el proceso de cálculo tal cual en el pseudocódigo con la flechita invertida y por último el símbolo de la hojita para visualizar el contenido de la variable área. Esto es la declaración, esto es la asignación, esto es el proceso y esto es la salida o visualización. En el siguiente ejercicio lo que me pide mostrar es el promedio. Pareciera que es un ejercicio muy parecido, disculpen la redundancia, al ejercicio anterior, pero hay que tener cuidado con esto del promedio. Veamos primero el pseudocódigo. En primer lugar, para hallar el promedio de dos números, yo tengo que ver qué valores voy a operar. Eso debe ser el promedio simple porque no me dan una mayor explicación al respecto. Así que yo digo, voy a hallar el promedio de 15 y de 12. Ya tengo los valores, por lo tanto no tengo datos de entrada. Listo. Y si voy a tener de salida la variable que contendrá el promedio, que le estoy llamando promedio. Ahora bien, veamos en el cuerpo de nuestro pseudocódigo lo que es el algoritmo. Acá se ha colocado especialmente los comentarios para que vean ustedes cómo sirven. El comentario yo les mencionaba que es una anotación. Entonces, este comentario dice que a continuación viene la declaración de variables. Bien, necesitamos una variable para el literal 15 y una variable para el literal 2. Ambos son valores o literales enteros, por lo tanto, n1, que va a almacenar 15, y n2 los declaro como enteros. Pero como voy a hallar el promedio, nosotros decimos queremos que aparezca, si hacemos un ejercicio mental, 13.5. Entonces, 13.5 ya es una variable tipo real. Ok, bien, ustedes dirán, pero operaciones entre enteros me da un entero. Sí, y ahí vamos a tener que hacer un artificio para poder obtener la parte real. ¿Cómo es esto? Yo digo, comentario, asignación de valor. Esto de acá vendría a ser la parte de la asignación. Entonces tengo declaración que ya le hicimos, entrada que no hay, por lo que hay asignación. ¿Y cómo sería la asignación? En N1 voy a almacenar el valor 15 y en N2 voy a almacenar el valor 12. Estoy asignando a mis variables declaradas como entero los literales que tengo que procesar. Ahora, vamos a la parte del proceso. Ya sería la tercera parte de mi algoritmo.
Me piden hallar el promedio. Si yo coloco n1 más n2 entre 2, omitiendo el 0, ¿qué tendríamos? n1 más n2 sería 27. Entre 2, si omito el 0, lo que tendría sería 13, porque entero entre entero solo me da la parte entera. Por eso es que acá estamos colocando 2.0. ¿Para qué? Para que sea 15 más 12, 27. Esto es un entero, 27. 27 entre 2.0, entero entre real me da un real. ¿Cuánto me daría? 13.5. Repito, si yo este punto 0 no lo coloco, sería n1 más n2 sería un entero. Entre 2, que es un entero, me daría un valor entero. En este caso me daría ¿cuánto? 13. Ese 13 se almacenaría en promedio. Bien, promedio es una variable real, pero solamente colocaría 13.0. Si yo quiero que aparezca 13.5, tengo que considerar el 2.0. Bien, por último, tendríamos la salida de resultados. Yo solo deseo mostrar promedio, no necesito mostrar ni n1 ni n2. El diagrama de flujo hace exactamente lo mismo, declara mis variables tipo entera, declara promedio como real. Esto viene a ser la asignación, el proceso de cálculo y la salida. Vuelvo a repetir, acuérdense que el resultado se obtiene antes de almacenarse. Ese resultado es un entero. Al dividirlo entre un real, este resultado va a ser un real y se va a almacenar acá. Si yo no coloco el punto 0, el resultado va a ser un entero y al almacenarse en el promedio, que es un real, va a almacenar la parte entera con punto 0. Cualquier duda lo aclaramos en la clase. Nos pide desarrollar una solución que permita ingresar y mostrar el nombre de un alumno. Ojo, acá sí hay una diferencia ya con los ejercicios anteriores. Permita ingresar el nombre de un alumno, ingresar y mostrar. No me están diciendo desarrollar una solución que permita mostrar el nombre de Pedro o mostrar el nombre de Juana o de María. Este algoritmo me va a permitir ingresar cualquier nombre y mostrarlo. Entonces, mi algoritmo es el PRG, mostrar nombres. Veamos, pongamos acá nuestras iniciales de la estructura básica. Declaración, entrada o asignación, el proceso y la salida. Veamos. Pensemos. No tengo el nombre. Si no tengo el nombre, tengo que leerlo. Por lo tanto, hay variable de entrada. ¿Cómo le hemos llamado a nuestra variable? Nombre. Ese mismo nombre tengo que mostrarlo. Por lo tanto, es mi variable de salida. En el cuerpo de nuestro pseudocódigo vamos a ver. Declaración, entonces. Yo tengo la variable nombre que va a almacenar el nombre de una persona. Por lo tanto, nombre debería ser una variable de tipo texto, porque va a almacenar un literal tipo cadena. Coloco texto, coloco el nombre de la variable y tengo la declaración. Ahora analicemos. Voy a ingresar el nombre, por lo tanto yo no puedo asignar, tengo que leer. Y viene mi regla leer. Al lado derecho la variable en la cual voy a almacenar el literal que estoy leyendo. Sería leer nombre. En cuanto a cálculo, no hay procesos de cálculo porque solamente voy a ingresar el nombre y voy a mostrar el nombre. Por lo tanto, no hay proceso de cálculo, pero sí hay proceso de salida. Colocamos la regla escribir y la variable que voy a mostrar, que por coincidencia es la misma, la variable que se ingresa y la variable que se muestra. El diagrama de flujo es bastante sencillo. ¿Qué tenemos? Tenemos la declaración en el rectángulo, la entrada, acuérdense que era el paralelogramo, y la salida. No tenemos el rectángulo de proceso porque el nombre no ha sido transformado. No hay que olvidarse que al inicio se coloca el símbolo de inicio y el símbolo de fin. Veamos este ejercicio. Dice, acá es diseñe. Diseña una solución que permita ingresar el nombre y dos notas de un alumno y mostrar su nombre y el promedio.
Nota 1, nota 2 entre 2 es la fórmula para hallar el promedio. Acá tenemos 3 variables que necesitamos tener valor para esas variables. Miren, necesitamos una variable para almacenar el nombre y 2 variables más tipo numérica, una para almacenar la nota 1 y otra para almacenar la nota 2. Y finalmente necesitamos una variable para almacenar el promedio. A ver, entonces, necesitamos la variable nombre que almacene cualquier nombre. 2 variables para notas que también van a almacenar diferentes notas. Y la variable promedio que es la que va a contener el resultado de la operación de esas 2 notas. Tendríamos entonces 1, 2 y 3 variables de entrada y una variable de salida. Bien, nuestro algoritmo le estamos llamando PRG NOMPRO porque está mostrando el nombre y el promedio. Hemos analizado entonces que de entrada necesito el nombre, la nota 1 y la nota 2 y van a estar contenidas en estas variables. Y de salida me pide que muestre el nombre y el promedio. ¿Sí? Entonces ingreso el nombre, la nota 1, la nota 2 y muestro el nombre con el promedio. Vamos al cuerpo del pseudocódigo y vamos a tener nuestro algoritmo. Declaración, entrada, proceso y salida. En entrada también podría ser asignación. Veamos la declaración de variables. Necesito entonces el nombre. Nombre es una variable por excelencia de tipo texto. Y luego necesito la nota 1, la nota 2 y el promedio. Para no tener inconvenientes con lo que es el tema de decimales, se está declarando nota 1, nota 2 y promedio como variables tipo real. Entonces ya declaré mi variable es tipo texto y mi variable tipo real. Texto tiene que ser, nombre tiene que ser un texto porque es un literal que almacenará caracteres y notas las estamos declarando como real para no tener inconveniente con los decimales. Ahora, habíamos quedado en lo siguiente. Pensemos, necesito nombre, nota 1, nota 2 y promedio. ¿Tengo el nombre? No, entonces tengo que ingresarlo. ¿Tengo la nota 1? Tampoco, tengo que ingresarlo. ¿Tengo la nota 2? Tampoco, entonces tengo que ingresarlo. La pregunta es, ¿tengo promedio? No. ¿Lo ingreso? No. Promedio no se puede ingresar porque promedio ya viene a ser parte del proceso. Entonces, en la entrada, yo coloco lo que son las variables que necesito conocer y estas mismas son las que figuran al lado de la regla leer. Tengo en entrada nombre, nota 1, nota 2 y en leer tengo nombre, nota 1, nota 2. Son las variables de las cuales necesito los literales para poder obtener mi resultado final. Bien, ahora viene el proceso. ¿Cuál es el proceso? Obtener el promedio. Acá me dan la fórmula. ¿Cómo obtengo entonces el promedio? Sumo nota 1 con nota 2 entre paréntesis y lo divido entre 2. Es un promedio simple. Y vuelvo a recordar, se asigna de derecha a izquierda. Nota 1 más nota 2 se divide entre 2 y se almacena en promedio. Real más real, real. Entre entero, real. Entonces no hay ningún problema, no voy a perder la parte decimal. ¿Ok? Tengo real más real, real. Entre entero, real. No pierdo la parte decimal. Y por último viene la salida. ¿Qué debo demostrar? Nombre y promedio. ¿Por qué no muestro nota 1 y nota 2? Porque no me lo solicitan. Solamente me están pidiendo mostrar el nombre y el promedio. El diagrama de flujo sería similar en lo que es la lógica. Tengo el símbolo de inicio, la declaración de mi variable nombre, mi declaración de mis variables tipo real y lo que es el símbolo para lo que es el ingreso de datos. Recuerden que no se coloca la palabra leer, solamente las variables que voy a leer sus literales. Viene el proceso, igual se asigna de derecha a izquierda. Viene la salida, muestro mis variables en el símbolo de la hojita y por último el fin. Ok, alumnos, con eso hemos concluido lo que es los temas de esta semana. En clase se desarrollarán los ejercicios. Muchas gracias por la atención prestada.